Internautas, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a una transmisión más en directo de la Red Mexicana de Telescopios y Radiotelescopios, El Sol en Directo. Bueno, pues a nombre de Alfonso Castillo Ábrego, me permito dar la bienvenida a todos. Tenemos varios compañeros para mostrarles el Sol en directo. Pues si me permiten, voy a iniciar mostrando a ustedes una imagen de hace cosa de una hora de la fotosfera solar. Pero para dar una introducción que nos sirve de referencia, quiero mostrarles esta primera imagen que es la que nos sirve de referencia a todos. Es del Space Weather o clima espacial, en donde nos muestra en tiempo real la fotosfera con lo más relevante que son las manchas, el grupo de manchas solares. Como es ya costumbre, existe una denominación ya establecida con una numeración de 4 dígitos. Ahora en este abril del 2025 ya vamos sobre el 4000. Y de acuerdo también a los colores, podemos ver que el grupo de manchas más numeroso que vemos aquí están en color verde. Esto es con una, pues, poca variaciones. En cambio, hay una justo al centro, casi en dirección a la Tierra, la 4062, que ya tendremos oportunidad de que nos comenten los compañeros. Bueno, una vez que tenemos esta imagen de referencia, voy a pasar a la fotografía que les comento, que aquí la tenemos. Es la fotosfera solar, tomada con una cámara equipada con un filtro para atenuar el 99% de la luz visible. Nos deja solamente digamos, el 1% de luminosidad, pero aún así tenemos que utilizar filtros para poder distinguir con mayor detalle lo que viene siendo la fotosfera o superficie solar. De todos es conocido que en ella se aprecian las manchas o grupo de manchas, que aquí la tenemos. Recuerden la fotografía anterior con la numeración, pero es de llamar la atención pues estas, en donde podemos distinguir con toda definición lo que el grupo de manchas representa en imagen. Esto es, la parte más oscura, también llamada como umbra, tiene una temperatura alrededor de 3500, 3600 grados absolutos o Kelvin. La siguiente, que es la penumbra, tiene más o menos 4200 grados Kelvin, pero si lo comparamos con el resto de la fotosfera solar, que llega a los 5000 grados absolutos aproximadamente. Bueno, podemos observar entonces que el Sol sigue teniendo actividad, evidenciado por las manchas solares, que es lo que nos parece más atractivo, pero no hay que olvidar que hay un complemento muy importante que se visualiza con equipos dedicados que permiten ver la siguiente capa solar, como sería la cromósfera, para lo cual tenemos al menos 2 compañeros que nos van a presentar con sus telescopios las prominencias y algún otro detalle. Sin embargo, quiero mantener su atención para que observen ustedes la fotosfera en este momento solar con el grupo de manchas que aquí la tenemos. Esta es una imagen muy característica, muy peculiar de una típica mancha, donde podemos ver la parte central, la umbra, mucho más frío del resto, y la penumbra.
¿De los compañeros tienen algún comentario para complementar esta imagen? Pues nada más que en la latitud sur, ¿no? Llevemos manchas, normalmente no habíamos visto, y En ahí estamos efecto, bien. sí. Sí, así es. Y por cierto, bastante al sur, no está cerca del Ecuador, ya está en una latitud bastante sureña, por así llamarlo. Muy Sí. interesante. Efectivamente está esta mancha, la 4065, que está casi en el paralelo 30. Y pues sí, son sorpresas que, como sabemos, ha avanzado el ciclo solar, pensaríamos que todos estarían yéndose hacia el Ecuador, pero no, este está en una latitud bastante hacia digamos, sur, hacia los polos, quiero decir. Qué buena observación, David. De hecho, Bueno, también, de hecho, también esa información es muy interesante porque entre más se ubica casi sobre esa zona de los polos, pues a veces se tiende a pensar que el máximo solar se podría estar extendiendo un poquito más, aunque hay que hacer más observaciones para ver si sí es así, porque de pronto se logra el máximo solar muy pronto o se puede demorar un poquito según esas señales de esas manchas solares hacia el hemisferio. bien, yo quiero hacer otra pequeña observación al rato que nos vamos a pasar a la cromosfera. Si por favor, Celso, lo pones el sol completo para explicarles. Ahí donde tienes el curso, bueno, tenías segundos el curso en la cromosfera cerca del limbo oeste, digamos a las 3, antes de llegar a las 3, se va a observar una pequeña mancha, pero en realidad aquí no observamos nada. Aquí en la fotosfera no se observa nada. Al rato que nos pasemos a la cromosfera, van a ver y van a creer que eso va a ser una mancha que en realidad ahorita Abraham o Henry nos va a explicar qué se trata. Es ese pequeño objeto. Correcto. Muy bien. Gracias por tu comentario, Pablo Roberto, desde los Altos de Jalisco. Bien. Bueno, con esta imagen completa de la fotosfera solar, basta nada más recordar lo que serían los puntos de orientación al momento de tener una imagen, ya sea fotográfica o en directo del Sol. Bueno, en la parte de arriba es el polo norte solar, en la parte de abajo el polo sur solar. En la imagen, lo que sería la izquierda corresponde al este, que es de acuerdo al giro del Sol, es por donde van apareciendo los detalles, las manchas solares, y a la derecha sería el oeste del Sol, por donde terminan finalmente ocultándose las manchas solares. Eh, Quiero nada más pedirles su pronóstico en relación a esta mancha central que está prácticamente dirigida en este momento hacia la Tierra. ¿Qué consideran si puede haber algún evento en los próximos días, a veces en las próximas En las horas? próximas horas, yo creo que sí, es muy probable, es una clasificación magnética beta gamma y muy probablemente nos dé algo de dinámica, nos se muestre, pues, nosotros sobre todo lo interesante es que está prácticamente en meridiano con respecto a la Tierra, está al centro del Sol y eso puede justamente, también otro de las cosas que puede llegar a alguna eyección de masa coronal si la llegara a tener. Pero bueno, ya lo veremos un poquito más adelante. Correcto, muy bien. Y antes de quitar la imagen de la fotosfera, bueno, me regreso a la primera imagen para poder identificarla con su nombre, con su número, que viene siendo la 4062. Así es. Está justamente aquí al centro. Ujú. Bueno, pues voy a dejar Muy de buena compartir. imagen, muy buena imagen tu imagen, Celso. Felicidades. Se ve muy Gracias. claramente la umbra y la penumbra prácticamente en todas las manchas, cosa que luego no se logra y ahorita está bastante. Yo creo que tienes un cielo bastante bueno, porque se Sí, aprecia muy bien umbra sí, y en penumbra. efecto. Es un punto el detalle de las manchas para valorar la calidad de la atmósfera. Así es. Bien,
Pues con esta imagen termino mi participación. Si fuera necesario, regresamos, pero vamos a dar ahora paso a la siguiente imagen, la siguiente estructura solar, que será precisamente la cromósfera a cargo de nuestro compañero Pablo Roberto González, desde Unión de San Antonio en los Altos de Jalisco. Eh, Perdón, si en un momento determinado tú tienes algo, Jaime, porque como tú tienes un cielo más complicado y quieres mostrarnos algo en vivo desde Ecuador, nada más nos comentas, ¿sí? Sí, bueno, eso se está sumando entre las nubes. Dudo mucho que pueda ser en este momento, pero como les digo, más tarde, o sea, aproximadamente en un par de horas, podría ser que tenga un buen cielo. Ok. Lastimosamente después de la transmisión. Oh, ya, qué lástima. Sí, porque bueno, es un cielo, sería un sol desde Ecuador, y afortunadamente ahorita en la República Mexicana, pues tenemos un cielo un poco más despejado y ya estamos apreciando en este momento lo que nos ofrece Pablo Roberto. Ujú. Bien, gracias, eh, Abraham. Sí, me presento, Pablo Roberto González, estoy en Unión de San Antonio, Jalisco, en el centro del país, en los Altos Norte, una altitud sobre el nivel del mar 1920, una latitud de 21 grados norte, una elongación oeste 102 grados. Aquí les estoy mostrando con un telescopio refractor, marca LUM, dedicado para observar el Sol, con la ayuda de un filtro solar H-alfa y una cámara ZW482 a color, que esta cámara no es propia para este tipo de eventos como el Sol, puede ser para la Luna, los planetas. Y una montura Skywalker Staravator 2. Con la ayuda de toda esta herramienta, tenemos al Sol casi fijo, que está siguiendo la ruta del Sol. Tenemos la fortuna que están pasando algunas aves sobre el disco solar. Y como les decía hace rato, corresponde a la mancha 4062, que no aparece con el doctor Celso. Tenemos aquí una especie de filamento y este es lo que aparentemente parece una mancha. Hace unos 15, 20 minutos hubo una especie de fulguración en esta mancha 4062. Ahorita Esa, ya está tranquilo, pero aquí tenemos a detalles que bueno, este telescopio, este tipo de telescopio nos presenta lo que es la cromosfera, que es la atmósfera baja del Sol. La atmósfera alta corresponde a lo que es la corona. Aquí ya conocemos todos, cuando hay un eclipse es lo que podemos observar. Aquí presenta lo que son filamentos, son playas cromosféricas. Los filamentos normalmente son líneas oscuras que están un poquito menos calientes. Tenemos playas cromosféricas que normalmente se presentan cerca de una mancha, como la que vimos hace rato. Aquí hay un filamento y aquí hay unas playas cromosféricas. Como que aquí quiere suceder, puede que suceda o esté sucediendo lo que es una erupción o fulguración pequeña. Por lo que estamos viendo, donde tengo el cursor, ahí estamos observando. Pues vamos acá donde nos estaba presentando Celso, en la atmósfera, vemos que por la atmósfera baja de la cromosfera no nos ayuda a apreciar bien lo que es la mancha, porque esto de la mancha ya sabemos que es la parte más interna del Sol y está rodeado de playas cromosféricas pequeñas. Y acá lo que corresponde a lo que es el limbo todavía no, aquí ya no se presentan manchas. Por ejemplo, de lo que estaban contando los compañeros Abraham y Celso y David, esta mancha que está acompañada de una playa cromosférica y parece que hay algo de actividad muy leve, pero apenas es perceptible. Eso es lo que más o menos lo que les voy a mostrar. Ahorita hay un evento muy bonito, lo que son las provincias, pero se lo voy a dejar al compañero David para
tengamos una mejor apreciación con él. No sé si alguien quiera decir algo. ¿Me falta algo que mencionar? Tenemos un comentario de John Henry. En la parte superior, en la región donde está la parte del filamento, esa es la 4063. La región 4063 es la que está en la parte exacto, correcto. Y la que y le sigue un poquito más hacia allá es la 4060, que está ya está muy baja de actividad. Exacto. La que está al lado derecho es la 4060 y esta es la 4063. Gracias, Henry. ¿Para qué te tengo? Con gusto. Estaba tratando de encontrar la pregunta que hacías, Pablo, para contestar tu duda, lo que se ve esa como sombra en el cerca de la 4063 y no, estaba buscando si fuese una especie de hoyo coronal que se estuviese formando, pero no encuentro, aún todavía no está la, digamos, tan clara la que para que se pudiera observar, pero quizá pudiera ser eso, justamente que se esté formando algún hoyo coronal y muchas veces nace desde el sol, por así decirlo, hacia la atmósfera. Bueno, pues, claro, está en la atmósfera solar, pero quiero decir desde cerca de la superficie por la cromosfera que se expande hacia la corona. Gracias, Pero no Abraham. hemos confirmado, Pare- eso pareciera, pero no está confirmado. Parece ser un filamento magnético. Sí, aunque se ve muy, no se ve tan, se ve un poco, bueno, sí, también puede ser un filamento justamente, pero no se ve en el 304, que es donde se ven los filamentos, no se alcanza a apreciar todavía con mucha claridad. Bueno, Sí, Abraham, no sé Abraham, si David quieres. un comentario, Abraham, Sí. para pues entender mejor estos términos que hemos estado escuchando, lo que son los filamentos, las playas cromosféricas, las fulguraciones. ¿Cuál sería la representación relacionando todo esto con eh, la dinámica solar? Esto es, las manchas en sí, pues no es un sitio de actividad como lo serían las protuberancias. En cambio, los filamentos, ahí sí sería una mayor actividad. No es un sitio de Bien, actividad. las manchas en sí están dentro de la dinámica solar. Lo que sucede se les llama más bien regiones activas, y en las regiones activas sí puede haber manchas o puede no haber manchas. Entonces, una de las formas donde más muestra la dinámica del Sol, dinámica del Sol, justamente en las regiones activas, donde repito, puede haber o no puede haber manchas. Y los filamentos o prominencias que vemos en el limbo son como es materia, es plasma suspendida sobre la superficie del Sol que también está teniendo actividad. Entonces, tanto en las regiones activas como en las, quiero decir, los filamentos o prominencias, puede haber eyecciones de masa coronal, hay actividad del Sol. Donde se pueden presentar justamente fulguraciones, se pueden presentar diferentes eventos, pero donde más típicamente se presentan es en la superficie, en donde son lo que le llamamos regiones activas. Sin embargo, siempre hay que estar observando las prominencias, los filamentos, porque también tienen actividad y pueden tener eyecciones de masa coronal. Correcto, muy bien. Abraham, esto quiere decir que la prominencia, que es lo visible, vamos a ver en un momento, lo que vemos en el limbo, en el disco solar hacia los extremos, sería el filamento que lo estamos viendo de frente, ese mismo Así es.
Así es, cuando está dentro, digamos, del disco solar, pues le llamamos filamentos porque se ven como manchas, que son como, realmente, yo lo veo como nubes, como si fueran nubes comparado con la Tierra, valga la comparación que se está haciendo. Las nubes están suspendidas sobre la superficie de la Tierra, o sea, tienen una cierta altura con respecto a la superficie. Sucede lo mismo en el caso de los filamentos, también están suspendidos con respecto a la superficie del Sol, tienen una cierta altura, están dentro de la cromosfera y cuando ya están en el limbo, pues se aprecian como prominencias, porque entonces se ve justamente digamos, esa distancia o el alejamiento que tienen con respecto a la superficie del Sol. Excelente la relación, Abraham, muchas gracias. Pues no sé si algún otro, seguimos con la imagen de Pablo o quieras tú mostrar, David, la imagen que tienes. Sí, si quieren es complemento de lo que decía Pablo. Exacto. Y sí es ese como filamento o nube, como dice Abraham. Yo estuve ayer, observando el sol también y sí ha ido avanzando, ¿sí? Este, bueno, les voy a compartir un momentito para que ustedes, vean lo que nosotros estamos checando y vean un poquito de las, protuberancias y esa región activa. Wow, Este, está tremenda sí, esa de que está por las 2 de la tarde. sí, sí, la dejé ahí a propósito ahorita para que ustedes, ahorita la voy a desplazar para que vean también del otro lado, del lado cómo está, hay algunas, prominencias, ¿sí? Y ahí vemos lo que nos decía Pablo, o que comentabas, Abraham, de las como nubes. Tiene pues una forma no normal, estirada como la conocemos o como las vemos, ¿no? Como las playas cromosféricas o cosas así, pero ya se ha ido desvaneciendo y la voy a desplazar para que vean que también del otro lado tenemos un poco de prominencias. Oh, Este, ya. sí, de este lado tenemos ahí algunas que nos permiten ver. Y la que ahorita está más activa es la que decía Pablo, ahí como a de las 2 3 este, que también pues se ve muy marcada. John Henry, ¿quieres hacer un comentario? En la zona que estábamos diciendo, como que había un filamento y está haciendo erupción. O sea, en el terrestre se ve así en esa forma cuando hay erupción. Y cuando uno reproduce una película de estos eventos de telescopios terrestres de varias horas, se observa que se va desvaneciendo. Pero en tiempo real no se alcanza a percibir que se está dando la erupción, pues en la observación que estamos dando, excepto pues que difiere de la forma de los filamentos de arriba, que no se ven como las líneas así, como las culebritas, sino que se ve como expandido, como lo estamos viendo en este momento. Ahí se produce erupción. Pero si pudiéramos hacer un, una película de varias tomas, de varias imágenes, de varias horas, observaríamos que está haciendo erupción, pues está siendo eyectado. Exactamente, sí. Sí, un time lapse, ¿no? Dices, Correcto. ahí se podría ver. Sí, en el terrestre, que sería lo ideal que tomáramos y que se puedan hacer las propias películas. Y que es el principio, ¿no? De los telescopios, de los otros, ¿no? De los espaciales, correcto, que recopila varios fragmentos de varias horas y vemos esos eventos espectaculares, pero es porque son varias horas que están ahí consignadas. Sí, así es. De hecho, las explosiones que tiene el Sol son muy variables. Puede haber desde pocos minutos, 5, 10 minutos, hasta más de 1 hora que se mantiene una explosión. Y puede haber tanto en regiones activas como en regiones no activas, y como decíamos también, hay dinámica en las prominencias, en los filamentos. Y en este caso, también aquí vemos que las regiones un poquito amarillas, ahí nos muestra la actividad, que están siendo ahorita con ese amarillo nos muestra que hay actividad solar. Así es.
Sí, sí, David, es un punto importante porque hay que entender la diferencia entre los equipos de observación. En este caso, con el filtro H-alfa de hidrógeno, entre más amarillo claro o incluso blanco, eso nos indicaría una mayor actividad momentánea. Así es. Ujú. Y esa diferencia de color, o sea, en brillantez, es justamente la manifestación de la dinámica solar. Tiene una diferencia en la radiación que está emitiendo el Sol. Hay mayor, es mayor energía en esa región más amarilla que en la menos amarilla, por así decirlo. Los colores que nos muestra el Sol es donde podemos ver también la diferencia en esa radiación que tiene el Sol. Recordemos que la mayor parte del Sol radia la mayor parte en luz visible, donde se recarga más su radiación, lo que nos llega a la Tierra, y es casi un 67% de luz visible, el resto en otras frecuencias, pero emite en todo el espectro electromagnético. Bueno, esa es la imagen, es con un telescopio H-alfa de 70 milímetros y una cámara AZW482 a color. Entonces, si alguien quiere transmitir o hacer otro comentario, adelante. Sí, David, lo que estamos observando en comparación con la imagen de Pablo es que en tu imagen hay un desplazamiento. Eh, eh, ¿No tienes una montura que compense el movimiento de la Tierra? Se desactivó para que pudieran ver en las diferentes partes. Ah, Sí, correcto. sí, Bien. o sea, la idea es que nosotros veamos al desplazarlo, este, pues veamos algunas protuberancias o otras caras en diferentes puntos. Sí, sí, esa fue la finalidad. Correcto, muy bien. Por cierto, se ven muy claramente los filamentos que tienes hacia el hemisferio norte. Correcto. Hay Sí, unos filamentos bastante claros, bastante notables ahí, o notorios, quiero decir. sí, hay algunos muy interesantes. Y ahí está la mancha que decíamos en la parte sur del Sol, Ujú. esa que casi no la veíamos. Bueno, normalmente, bueno, sabemos que casi hay un equilibrio, ¿no? Pero no las habíamos visualizado casi en el sur. Así Sí, es, se ven poco. si alguien más quiere transmitir, adelante, ¿eh? Pues no sé, ¿quieres hacer algún comentario, John Henry, o quieres? Si quieres, pues aproximarlo hacia el sureste en la 4065, que es la mancha que estaban comentando ahora sobre la posición en el hemisferio sur. De pronto te tocaría jugar ahí un poco con la exposición. Buenas tardes, ¿cómo ¿Qué tal, estamos? Poncho? Bienvenido. Gracias, gracias. Pues fíjate, con respecto a la 4061, es una, es una mancha con clasificación magnética beta, ¿sí? Que recuerdo que la clasificación magnética beta es un grupo bipolar puro, compuesto de dos conjuntos de manchas solares, separadas cada una, ¿sí? Tienen la misma polaridad cada quien, polo norte o polo sur, pero no se mezclan. Eso es lo importante, no se mezclan. ¿Sí? La polaridad no se mezclan entre ellos. Están, por un lado, el polo norte, ajá, varios, y por el otro lado, el polo sur. ¿Sí? Ese es con respecto a lo que estaban diciendo de la 4065. Ujú. De pronto, si juegas con los filtros o con colores, si la podemos observar en mayor detalle. Y yo creo que sí se podría. Voy a ponerla así como si fuera en blanco y negro. Y bueno, ahí se pierde algo, pero
sí alcanzamos a... Qué bien se ven, ¿eh? Qué bien se ven esos filamentos, esas prominencias. Y las playas cromosféricas se ven perfectos, o fáculas. ¿No está nuestro amigo Mario Villa ahora? Yo le pasé el enlace y me dice que no puede, que está ocupado. Ah, ok. Sí, pues ya ves que en estos días así es. Voy a dar conocimiento de un comentario de aquí del Facebook de Cristina Lecuna. Dice, los filamentos o prominencias pueden ser eruptivos o no. Muchos son los que llamamos quiescientes. Si quieren hacer algún comentario en relación a estos conceptos que nos está compartiendo Cristina Lecuna. Pues básicamente muchas gracias. Sí, es una muy buena observación. Efectivamente, pueden ser, como ella explica, eruptivos o no. También tienen dinámica, así como en las regiones activas, los filamentos también es mucha dinámica la que existe en ellos. Sí, yo creo que para complementar y teniendo en cuenta que es plasma, cuando esos están cerca de las manchas solares, posiblemente se rompan, ¿no? Y entonces ya pueden ser eruptivos, como lo vemos en esta parte. Ahí vemos un pequeño filamento, entre comillas, y está cerca de una región activa, de una mancha, y yo creo que se podría dar el caso, ¿no? A lo mejor en estas otras regiones, pues ahí están, a lo mejor no son eruptivos por su Es- actividad. Sí, están en regiones un poco más estables, por así llamarlo. Exacto. Exacto. Fíjate que es lo que dice Cristina, está muy bien lo que dice Cristina Lecuna, Así ¿sí? es. Los filamentos o prominencias, ¿sí? Pueden ser eruptivos o no, ¿sí? Fíjense que cuando está más cerca de las manchas solares, hay como una reconexión magnética entre ellos y se puede hacer una erupción. Si no, pueden durar días, pueden durar horas, pueden durar semanas, esos filamentos, esas prominencias. Pero en cualquier momento también puede suceder, porque hemos detectado filamentos o prominencias que en cualquier momento se desatan, ¿sí? Así no estén pegados a una mancha, ¿sí? Que no estén pegados a una mancha, entonces es cuando puede haber una erupción. En cualquier momento tenemos que esperar y ser muy pacientes con nuestro sol, definitivamente. Gracias por tu comentario, Cristina. Exacto. Muchas gracias por el comentario, Cristina, y la aclaración. Bueno, dejo de compartir si alguien quiere, ¿Qué- para que les dé ¿Quién tiempo. quiere compartir ahora? Tú, Henry. Sí, dale, ya mismo hágale. Adelante. Adelante, adelante. Bueno, están observando el, la pantalla. Sí. Ajá. Sí, Bueno, entonces acá tenemos la 4063 y acá está la 4060. Esta región está empezando a mostrar, pues, por lo menos hasta el momento, lo que lleva algo de actividad. Realmente la actividad, pues, en la parte con respecto a la Tierra a nivel frontal, lo único que tenemos es el agujero coronal que está por acá. Sí, no sé si lo observan en esta longitud de onda un poco más oscuro. sí, La, sí. regi- Las regiones que más ha generado actividad ha sido esta que está detrás del limbo sureste. Voy a hacer acá una animación para mostrar varias horas de registro donde se ha presentado pues el evento de fulguración con una extraña eyección de masa coronal que generó esta región. Observen, en esta animación que tengo acá, tengo fusionado un H alfa terrestre con
con el SDO 304 Armstrong para resaltar los eventos. Entonces observemos que en el limbo sureste, esto que está cayendo acá es la eyección de masa coronal, que fue muy extraña del evento que hubo antier sobre el limbo sureste. Observen que ahí se genera la fulguración, inmediatamente genera una eyección de masa coronal. Esto fue unas horas mucho antes. Esta parte acá fue unas horas mucho antes. Y luego se presentó el evento de fulguración que generó eyección de masa coronal. Lo voy a hacer cuadro a cuadro para que lo observen. Se genera la fulguración y se desprende la eyección de masa coronal, que entre otras cosas los científicos pues les parece muy extraño la forma en que este plasma se desprendió, porque generalmente sale pues como ampliándose hacia el espacio, y aquí se ve que cae un poco denso como una gota Perdón, de John Henry, agua. te quedó fija tu imagen, no, no se está viendo. Si estás mostrando alguna diferencia en la imagen, no se está viendo. No se alcanza a percibir. No, se quedó fija. Voy a volver a entrar entonces, que puede ser afectación de actividad geomagnética que nos está afectando. Sí se observa ahí. Sí. Observen acá, esta es en el limbo suroeste, lado lejano. La Ajá. fulguración que hubo esta semana, primero generó fulguración, y, pero muy leve, y luego cayó como una gota de plasma, pues no se expandió pues como habitualmente vemos ahí se ve la fulguración. La voy a ampliar acá para que la observen. Y el plasma salió eyectado, pero como una gota, pues no se expandió hacia el espacio, sino que cayó verticalmente hacia abajo. Ajá, así Observemos, es. Regresó. fue como algo, pues como algo raro, pues realmente los físicos solares se quedaron pensativos, pues ven como extraño esta caída hacia abajo, como si uno soltara un objeto aquí en la Tierra. Entonces, ese fue el evento que se presentó. Y esta mañana tuvo otro evento ahí, que fue un evento de clase M moderado M1.0, pero no ha ido perdiendo como fuerza. Quién sabe si al rotar en las próximas horas hacia nuestro lado, pues todavía conserve la misma cantidad de potencia para fulguraciones importantes. Esta que estamos observando aquí es la 4065, que varias personas dentro de monitoreos le han ido haciendo seguimiento, y han encontrado pues que puede ser importante, porque puede tener una clasificación magnética importante en las próximas horas. Es la 4067, Henry. 65. Solo que la estoy tomando desde unas horas atrás. Ah, ok. Ah, ok. Mira, 40, ya. exacto. Ah, ok, ahí sí. Sí, sí, cierto. Entonces, y observemos que cerca de esa región, si jugamos con algunos filtros, podemos detectar que hay, digamos, pequeños filamentos en su zona. ¿Sí lo observan? Los hilitos Ajá. acá. Ok. Hay un pequeño, pues decimos pequeño porque eso debe ser de varios kilómetros. Y aquí observamos Sí. la manchita con su umbra y el destello, la zona donde se presenta el destello. Aquí observamos unos filamentos magnéticos. Y acá observamos otras regiones, eh, no las anoté de momento, qué La regiones cuarenta es. sesenta y cuatro. Y Una unos, pregunta, John Henry. Esta imagen que nos estás mostrando, que está bastante clara, es ¿cómo en qué frecuencias? ¿Es suma de de varias frecuencias? sí, es la fusión de dos observatorios, uno terrestre, que es el GON, un H alfa de 63, de 65, 62 Armstrong, terrestre, Ujú. y del AIA 304 Armstrong. Entonces, atrás primero puse el AIA 304 Armstrong, y encima le puse la capa del 65, 62 Armstrong terrestre.
Entonces, al fusionar los dos telescopios, observen que ahí aparece el SDO, aparece así oscuro la parte de la fotosfera, resaltando la cromósfera. El 304. Exactamente. Pero si le resalto la capa del telescopio terrestre, observen que se desaparece el Aya 304 Armstrong y aparece el H alfa. Entonces, lo que hice fue fusionarlos para mostrar detalles de filamentos y regiones activas comparándolos, como haciendo como Ya. una referencia. Y observen aquí la mancha que estaban observando ahora. Voy a Sí, hacerla perdón, la que llamó la atención a Pablo, que nos hace un momento preguntaba justamente. correcto. Observen que ahí lo que hay es un filamento magnético. Esta que tenemos acá es la región activa 4063, que pues obviamente lo tengo unas horas atrás, no ha rotado en los telescopios espaciales y terrestres, pues ya se ve más rotada hacia el oeste. Y observen que aquí está la 4063, esta es la 4060 y la 4063, sí, y ahí No, comparando, 72, Henry. Esa es la 4062 que tiene ese filamento cerca, ¿sí? Es la 4062 y es beta gamma con 11 manchas solares. No, no, es resulta, Lado derecho es 4063. la 4063, Es 63. 4063 esa, ¿eh? entonces resulta que ahí hay un filamento, ¿sí lo observan? Este Sí, filamento que Sí. estamos observando acá está resaltado, es porque está fusionado entre el AIA 304 Armstrong, que ahí se ve un poco más oscuro, ¿sí lo observan? sí, Y la Sí. región casi imperceptible de la 63, que a medida que ha ido pasando el tiempo, las horas, ha ido aumentando su actividad. Observen que aquí empieza a intensificarse un poquito el destello, sin ser pues de una magnitud, creo que importante. Y observen que el filamento, a medida que ha ido pasando las horas, se ha ido, eh, se pone pues a punto de ser eyectado, de hacer erupción. Inestable es que se le dice a esto. Si observan la inestabilidad, observen que ahí se ve la mancha ajá, perfectamente cuando se abre. Miren que observemos muchos más detalles acá. Observemos que a medida que unas horas atrás está así, como decía la señorita ahora pues de la pregunta, sostenido pues en su zona, pero a medida que va pasando las horas, se va haciendo inestable, generando las condiciones para hacer erupción. Observen que aquí ya está saliendo un poco de plasma, ¿sí lo observan? sí, Sí. sí, sí, se está activando por Y estar ahí se, junto con la mancha. correcto, y Ya la observen activa que con... aquí está más eyectado, o sea, ahí está elevándose el plasma ya sobre la cromosfera hacia la corona solar, siendo esta parte de aquí adentro todavía suspendida sobre la zona. Y observen que a medida que pasan las horas, como hablábamos al comienzo, si hiciéramos una animación de las fotos de los telescopios terrestres de horas, veríamos perfectamente la erupción del filamento. Y hacia arriba, en el hemisferio norte, como estaban explicando hace un momento en los terrestres, observemos que aquí se ven algunas prominencias, ¿sí lo observan? Sí, sí, Sí. Y si, algunas prominencias y filamentos en la parte superior, en el hemisferio norte. y se alcanza a ver su dimensión en tres dimensiones. Su percepción en tres dimensiones a nivel visual con respecto a la fotosfera y a la cromósfera, mientras Ajá, que estos así es. están más aplanados, si los observan, estos están más colocados sobre la estructura, pues no podemos decir que superficie, pues superficie entre comillas, sobre la superficie pues del Sol. Y observen que con respecto a unas zonas que están más oscuras acá, estas zonas que se están poniendo más densas ya están empezando a generar las condiciones de inestabilidad que observamos aquí. O sea que no sabemos a ciencia cierta en qué momento van a ser eyectados, pero las condiciones visualmente ya se están dando para generar posible erupción, no sabemos en cuánto tiempo. Observen que estas zonas acá, el filamento está más plano, más firme, por decirlo aquí, y acá más denso, más oscuro. Entonces ya se están dando como las condiciones para que genere una posible erupción en las próximas horas. Aquí están otras prominencias
con la región pues que estamos observando que está girando sobre nuestra zona. Aquí en esta parte se observa que hay como una posible nueva región que está rotando, pero desde muy, muy atrás. Entonces se ve así como tan limitada en su estructura. Aquí vemos una nueva región activa que está ingresando. Voy a bajarle aquí s- para resaltar más el SDO y observen la región que está girando. Se alcanzan a percibir los detalles. Sí, Aquí, por ejemplo, si le colocamos un poco más el telescopio terrestre, el H-alfa, observamos las estructuras de los filamentos y observamos que este ya está definitivamente en un proceso de erupción de horas, de varias horas. O sea, aquí lo que vemos esto se está dando es en varias horas. Es muy lento el proceso, pero obviamente cuando nosotros lo vemos en las películas del GOES o del SDO, pues son recopilamientos de varias horas que aceleran los procesos. Aquí se ve un poco de inestabilidad en este filamento. Voy a pasar a los del SDO propiamente dicho desde de esta forma de longitudes de onda. Por Oye, ejemplo, felicidades por esa combinación que hiciste entre un terrestre y un espacial, que se ven claramente los filamentos, las prominencias, las fáculas. Ajá, están muy bien. Todo esto se ve excelente. sí, está observen, bastante. Felicidades, Henry. muchísimas gracias. Observen que si lo ponemos totalmente blanco como hacen ustedes en la parte de los telescopios terrestres que salen así, se observa perfectamente la cromósfera, ¿sí lo observan? Porque estaríamos Ajá, simulando el eclipse. Y entonces podemos ver sobre la parte del disco la cromósfera propiamente dicha. La parte que está aquí oculta en color blanco sería la fotosfera. Y observen las prominencias y regiones activas que van ingresando. Aquí pueden ver el transcurso de las horas. Estos eventos son de horas, demasiado lentos. Por ejemplo, como el que vimos ahora en los telescopios terrestres, la erupción que se está dando de ese filamento es en horas, pero ahí se ve como estático, porque no podemos hacer como una simulación de varias horas. Sin embargo, si recopiláramos las fotos de varios tiempos, de varias horas, se vería toda esta actividad así en movimiento. Observemos por acá. La prominencia que estaban observando ahora, ¿sí la observan? ajá, Las que se resaltan de este lado, filamentos, filamentos de la parte de todo esto es la fotosfera. Observen que las manchas solares casi no se alcanzan a detectar y aquí en estos colores un poco resaltaditos que nos permite esta aplicación, nos permite ver netamente los filamentos. Entonces ya si le bajo acá, ya aparece otra vez la fotosfera con sus regiones y manchas solares, que es la capa que está más abajo de la cromósfera. Observen acá las manchas solares y las regiones activas. Si aquí le jugamos un poco algo parecido a lo de la exposición, pues podemos ver más detalles. Podemos resaltar la parte de las manchitas solares, las regiones que están generando fulguraciones y los filamentos magnéticos. Y acá es el SDO. En el SDO, entonces ya podemos ver si aceleramos un poco la velocidad, las fulguraciones. Todas estas son regiones activas, estas son las que estamos viendo aquí como brillantes. ajá, sí. Y acá también se pueden ver los filamentos, no tan fácilmente como en la otra película que acabamos de hacer, pero las zonas oscuras, incluso resalta el agujero coronal, que ya para el día 23, según el modelo de Enlil, debe generar una tormenta geomagnética más alta que la que hubo ayer. La que hubo ayer es una subtormenta,
son pequeños eventos de viento solar que generan ciertas condiciones en determinadas latitudes para ver aurora. Pero ya la que se prevé pues que debe ser un poco más fuerte es la que debe llegar entre el 23 y el 24. En realidad el viento solar ha estado bastante inestable, bastante variable, quiero decir. Les voy a mostrar justamente en unos momentos, cuando me toque las variaciones tremendas que ha habido en el viento solar y muy probablemente se deba justamente a ese hoyo coronal que podemos apreciar aquí en donde nos estás mostrando prácticamente hacia enfrente con respecto a la cara hacia la Tierra. Como se ve enorme ese hoyo coronal y muy probablemente ahí fue donde se generó una inestabilidad muy grande en el transcurso de la semana en el viento con respecto al viento solar. En el solar hubo varias variaciones. Se esperaba de hecho más auroras boreales, pero no las ha habido como se pensaría que pudo haber habido, que podría haber habido. Pero pero sí, el viento solar definitivamente ha estado muy inestable esta semana. Pablo tiene la mano alzada. Bien, nomás es que saqué dos fotografías de la prominencia que están las dos. Una que está tomada a las 12:26 y la otra a las 12:40. Nomás es para una oportunidad que me den. Les puedo mostrar las fotos, cómo ha cambiado en ese tiempo y a la que está ahorita actualmente, a la hora que me den una oportunidad. Observen acá, estas las deben de registrar en este momento, estas prominencias, porque está muy resaltado en esa parte. Observen aquí en el 304 Armstrong del NOAA, cómo se está llenando esto de prominencias. Y aquí en este filtro se ve pues más detalles de los eventos. Miren que la 4063 está presentando leves fulguraciones con jets de plasmas. Si observan que sale el plasma y se vuelven a regresar. Está intentando como activarse en su actividad. Y en esta zona acá, observen otro jet de plasma. El jet de plasma consiste en que se genera un flujo emergente, eyecta el plasma, pero no alcanza a salir eyectado como la eyección de masa coronal, sino que como un resorte, se estira y se devuelve hacia la zona. ¿Sí lo observan? Sí. Y aquí están las prominencias. Y observen que aquí sobre esta región que está ingresando hay un filamento muy notorio allí. A tratar de ampliarlo. Lo observan acá. Sí. Ojalá la actividad pues suba un poquito más porque pues en términos de fulguraciones ha bajado demasiado. Y observen esta prominencia que ya está como elevándose. De pronto sea eyectada en las próximas horas. Miren que está sobresaliendo de la cromosfera hacia arriba, hacia la corona. Aquí está muy denso. El filamento sostenido sobre la cromosfera. Y está muy interesante porque lo vemos del lado horizontal. Entonces ¿Estás observamos. viendo la 4062, Henry? No sé si podamos ver lo que nos quería mostrar también Pablo, la variación en el Dejo, limbo oeste. dejo de presentar. A ver, Pablo, si nos quieres compartir, por favor, Pablo. Permito de momento hacer referencia a quienes nos están siguiendo en la Facebook de la Red Mexicana de Telescopios y Radiotelescopios, que es el caso de Rosa María Villaseñor. Ella está en Celaya, Guanajuato, es del grupo de astronomía de Lorenzo Merino Jiménez de España y aquí en México pertenece al Club Astronómico Bernal, Asociación Civil de Querétaro en el centro de México. Gracias, Rosa María. También la presencia ya en su comentario de Cristina Lepona, también de Rafael de Santos López. Gracias, Rafael. De Fernando de Fernández. Muy buenas tardes desde Ciudad Pachuca, en Hidalgo. Nos saluda.
también la presencia de Mauricio Buitrón, Oscar Toalá, gracias Oscar, él nos está siguiendo la transmisión, y también de Feber Espinosa, Benjamín Cabeza Durán. Él nos dice, ¿qué pasa con el agujero de masa coronal que se posiciona frente a la Tierra? Sí, es bastante grande ese agujero coronal, y pues está justamente haciendo grandes variaciones en el viento solar. Ahorita lo voy a mostrar un poco. Y él complementa su comentario, dice que este es su segunda vuelta. Mm, ya, qué buena observación. Efectivamente, el agujero coronal ese que hace mención, parece que es la segunda vuelta. Yo creo que lo vamos a ver ahorita que tú, Abraham, estés platicando respecto a lo que pasó en la semana. Para que Así lo es. Sí, Bien, ha variado mucho su tamaño, su dimensión ha variado mucho y de hecho, sí. estos últimos días se incrementó mucho el tamaño. Aprovechando, ¿nos recuerdan cuál es la velocidad, el tiempo de giro del Sol? El tiempo de giro del Sol pues es diferencial. En el Ecuador está aproximadamente 25 días tarde en dar una vuelta y en los Ajá. polos 31 días. Así es, muchas gracias, Abraham. Ahí vemos las fotos que nos está mostrando Pablo. Y, y nos está mostrando además el momento. O sea, son dos fotos y en vivo. Se ve la evolución de esa prominencia. La Exacto. parte, sí, sí, como les explicaba hace rato, la imagen primero que mostré bueno, ahorita ya se ve las tres. Ya me dio oportunidad el Zoom de mostrar las tres imágenes. La parte superior a la derecha está tomada a las 12:26 tiempo de México. Y la de la parte inferior de la parte derecha está a las 12:40 de la tarde. Y la que tenemos a la izquierda está en vivo. Si ustedes aprecian la diferencia entre las tres partes, la actual, por ejemplo, aquí, esta parte de aquí, ya ahorita ya hubo un desprendimiento. exacto. Se ve que ha disminuido el Aquí tamaño. Yes. sí. Esta es la 12:40 y esta es la actual ahorita. Muy bien. Excelente, excelente. Pablo, ¿por qué no dejes de compartir, por favor? Ya le toca a Abraham, ya le toca a Abraham presentar. Ah, ¿ya te Ok, toca muchas hablar? gracias. Claro que sí, con Ah, no gusto. sabíamos. Está bien. A ver. Abraham nos tiene, como siempre, una investigación, porque es una verdadera investigación, un reporte semanal en los últimos días del Sol. A ver, ya estoy compartiendo, ¿se ve? Sí, ¿Sí? ya se empieza a ver, ya nada más. Bueno, Esa, pues muchas gracias. Sí, trataremos de hacer un reporte semanal de cómo se comportó el sol durante toda la semana, del 14 al 20 de abril. Empezaremos por el día de hoy, ¿cómo está? Nos mostró Celso en un inicio las manchas bastante claras, sobre todo la 4062 y 4064, que en este momento se aprecian, bueno, se apreciaban muy bien con la fotografía que nos mostró Celso, pero aquí también vemos el hoyo coronal que hemos estado comentando, que una persona que está observando la transmisión nos decía, nos preguntaba o nos hablaba de este hoyo coronal, que está enorme, verdaderamente enorme y nos ha ocasionado muchas variables, variaciones en el viento solar, más que variables, muchas variaciones. Ahorita lo vamos a ver. En el día de hoy, pues tenemos en estas regiones activas, la 40, 60, 62, 63.
La más activa, al parecer, es la 4062 con una clasificación magnética beta gamma. Todas las demás están en clasificación magnética beta. Y la 4062 tiene tiene 11 manchas solares. En regiones activas hemos tenido solamente dos fulguraciones en realidad el día de hoy, una en ambas en la 4065. La mayor fue con clasificación C4.3 y duró 9 minutos de las 16 horas. Estamos hablando, las horas son horas de tiempo universal. Entonces fue de las 16:23 a las 16:32, fueron 9 minutos lo que duró esa segunda explosión que tuvo la mancha solar 4065. En sin manchas solares tenemos la 4059 que se ha mantenido también casi a lo largo de la semana. La 4059 es una región activa sin manchas solares y ahí ha ido desplazándose. De hecho, ahorita ya está totalmente del otro lado. Es probablemente lo que estábamos viendo, parte de lo que nos estaba mostrando Pablo, porque si vemos si lo vemos que está en el norte 13 y el oeste 99, o sea, ya está realmente del otro lado del limbo, y muy probablemente lo que estábamos viendo ahorita, última foto que nos mostró Pablo, es muy probablemente que sea justamente de esa región activa de la 4059 por la posición que tiene. En la mañana había tomado como a las 11, poco antes de las 11, estaba viendo el reporte de la radiación en ondas de radio y se veía bastante estable. Sin embargo, ya para el mediodía se incrementó un poco, aunque no para alarmarnos, pero sí pudo haber habido un poco de sensibilidad en los equipos de internet. De hecho, cuando entramos al aire estábamos teniendo un poquito de inestabilidad, pues él se lo comentó, y eso muy probablemente fue debido a la emisión en ondas de radio que tuvo el Sol. Para este momento ya se disminuyó nuevamente. Bien, el día de hoy pues comentábamos de las manchas solares que hay, la 4064, 4062, que son las más inestables y que nos están ocasionando variables. Y lo que decíamos hace rato, lo podemos ver en esta frecuencia, en la 171, cómo se ve detrás del limbo solar. Lo que nos mostraba Pablo en esta región está teniendo actividad, y también nos mostró John Henry los filamentos que hay hacia esta posición en el limbo noroeste. Se ve varios filamentos que se veían muy claramente con lo que nos ofreció John Henry, unas imágenes bastante claras de lo que está sucediendo en el Sol, y al momento de fusionar esas dos frecuencias se veía muy claramente filamentos y otros detalles. Con respecto al 304, si comparamos, seguimos viendo, lo hice en esta forma ahora para mantenernos cómo están las regiones activas o cómo se ven las regiones con mancha solar y regiones sin mancha solar o complementos de las mismas manchas solares. Aquí vemos, por ejemplo, esto que no aparece en el visible, esta región del suroeste, no aparece en el visible, pero sí aparece en 304. Aquí vemos también filamentos que no apreciamos en visible, pero siempre la referencia para nosotros va a ser el visible, porque es lo que realmente palpamos, realmente podemos palpar más con fotografías y con lo que vemos del Sol. Esta vez lo hice en esta forma, tratando de ver justamente esa diferencia y darnos cuenta de cómo con diferentes frecuencias podemos apreciar la dinámica solar. Aquí vemos también los campos magnéticos, como como en la parte, lo hemos comentado, en el norte tiene una polaridad. Del lado este tiene el campo magnético negativo, y del lado oeste el positivo, y en el hemisferio sur están al revés, está del lado derecho, digamos, el negativo, y del lado izquierdo el positivo. Eso nos muestra cómo son las líneas del campo del Sol, cómo conforme va haciendo el movimiento diferencial de rotación del Sol, cómo se van alargando esas líneas de campo, y nos va dando justamente esa diferencia de polaridad en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. En el transcurso de la semana, las manchas solares pues hubo realmente pocas. Sin embargo, podemos apreciar cómo la 4062 fue caminando, y en este momento está prácticamente hacia el centro del Sol, a diferencia de la 4064, que también está siendo bastante activa, y ya iba en su camino hacia estar, digamos, al meridiano con respecto a la Tierra.
Lo mismo vemos en los 304, que podemos apreciar filamentos bastante claros. Aunque ya para el día de hoy veíamos justamente este del norte que nos llamó bastante la atención, se veía en lo que nos ofreció tanto Pablo como David, se veían muy claramente en los filamentos hacia el norte del Sol. Y la actividad pues, en general, pues vemos como en el 171 Armstrong vemos más claramente las líneas de campo, cómo están interactuando. Nos mostraba John Henry esta parte que le llamó mucho la atención y se veía muy activa. Igualmente, Pablo nos mostró en el otro lado, totalmente al otro lado del Sol, veíamos bastante actividad que ya está, de hecho, como habíamos comentado, en una región más allá del limbo solar y vemos un poco las prominencias que se ven, se alcanzan a apreciar en esta frecuencia, en 171 Armstrongs. Pero el hoyo coronal que nos llamó la atención, como decía la persona que estaba observando, veamos cómo fue caminando. Estaba a principios de semana, estaba totalmente hacia el limbo oeste y fue caminando hacia el lado oeste del Sol. Y en este momento ha crecido y se ve prácticamente del centro. Sin embargo, la observación que nos decía la persona que estaba observando, no recuerdo, se me fue su nombre, perdón, pero cómo se ha mantenido, ya dio una vuelta completa al Sol, este hoyo coronal, y los ha ocasionado muchas variaciones en el viento solar, como lo vamos a ver en un momento. A través de la semana, pues la 4055 se mantuvo bastante activa todavía, sin embargo, para este momento ya desapareció, ya se fue del otro lado del Sol, ya no nos causa problema. Esperemos que regrese esa mancha porque fue bastante activa. El último dato fue beta gamma delta. Ya veremos si regresa o no. Para el día de hoy, bueno, el día de ayer todavía teníamos todas estas manchas solares bueno, estas regiones activas que se han disminuido porque pues muchos en realidad ya se fueron hacia el otro lado del Sol y ya no los podemos apreciar. Igualmente en las regiones activas, al principio de semana fue la 4065 que todo el tiempo se mantuvo bastante activa. El lunes tuvo varias explosiones, tuvo 8 explosiones todavía. El día martes tuvo 4, pero ya para el miércoles, pues en realidad ya se había ido del otro lado del Sol y ya no la pudimos seguir apreciando. No sabemos si regresa, qué tan activa pueda mantenerse. Y la actividad solar hubo una cosa muy interesante que sucedió con la actividad solar. Esto es el día jueves y el viernes. Se mantenía aparentemente tranquila y de hecho está tranquila, pero una de ellas en la región, en una región sin mancha solar, se pudo apreciar este detalle. Empezó la fulguración en esa región sin mancha solar a las 11 de la noche de tiempo universal y terminó hasta después de la medianoche. Entonces quedó reportada el día viernes y el día sábado, teniendo una duración bastante grande, que fueron más de 60 minutos, más de una hora, y por eso estuvo reportada en realidad para ambos días. Y fue moderada, pero fue la más grande, la más energética que tuvimos en estos días. Aquí vemos justamente ese reporte, cómo llegó a moderada con el 4.4. Y de eyecciones de masa coronal, pues a principios de semana hubo varios. Ya para el miércoles nada más hubo dos eyecciones de masa coronal. La más grande, el ancho de la más grande fue de solo 18 grados en ángulo de 18 grados. Y el día de ayer todavía sí hubo un poco más de eyecciones de masa coronal. La más ancha fue esta de 98 grados, que es bastante, pues digamos, grande. Sin embargo, no ocupa mayor importancia. Esto se observa para ver cuando en realidad estas eyecciones de masa coronal, entre más grande sea el ángulo, quiere decir que tienen una dirección un poco mayor hacia la Tierra. Si en un momento determinado se ve una eyección de masa coronal que tenga 360 grados, quiere decir que está completamente en dirección a la Tierra. En este caso, la que tuvimos el día de ayer fue de 98 grados y una velocidad de 512. Hubo otra, pero no estaba con dirección a la Tierra, o sea que no
no tendremos afectación. Pero sí, en el caso del viento solar, el viento solar el día 14 y 15 fue bastante variable y lo más probable es que fue debido al hoyo coronal que hemos estado comentando. El día 15, por la mañana, claro, el sol no tiene ni mañana ni noche, ni mucho menos. El sol se mantiene todo el tiempo activo, pero para nosotros, con referencia a nosotros, en la mañana del día 15 teníamos esta variación en el viento solar, tuvimos picos que llegaban casi a 500 y la densidad subió con picos hasta más de 30. Sin embargo, para allá, después de la tarde, tuvimos una densidad bastante alta, ya tuvo picos de más de 50 partículas por centímetro cúbico y en el campo magnético interplanetario que está cerca del Sol ya subió a 18.13 nanoteslas, que es bastante. Poncho nos has explicado justamente esas variables en nanoteslas, la energía del campo magnético, como aquí teníamos una variación, una 18.13 nanoteslas, que es bastante energético, un campo magnético bastante grande. Y tuvimos una velocidad de 400, de picos de más de 500 kilómetros por segundo. Y siguió variando el día 15. Aquí vemos cómo siguió variando. De repente cayó. En la densidad teníamos picos más de 50 y de repente bajó la densidad bastante, aunque se mantuvo en el campo magnético interplanetario. El día 15, para el día 16 empezó ya a bajar todo. Estos dos gráficos son del día 15 todavía y para el día 16 ya empezó a bajar. Empezó a ser menor la variación tanto en velocidad como en densidad y también lo mismo en el campo magnético interplanetario. El día 17 y 18 pues se mantuvo ya un poco más estable, ya con cierta normalidad, o había picos de más de 400. Recordemos que la velocidad típica del viento solar es casi en 400, poquito menos de 400. Podemos manejar que en 400 es lo estable y la densidad pues también ya se empezó a estabilizar, pero que se mantuvo aún así el campo magnético estuvo todavía bastante alto, no tanto como había estado, pero en 10.86 nanoteslas. Para la tarde del día 17 volvió a estar otra vez inestable y para el día 18 ya como que estuvo un poco más bajo su inestabilidad. Pero lo curioso es que no hubo hubiéramos esperado grandes tormentas geomagnéticas y sobre todo auroras boreales, pero no fue así. El día 19, ayer sábado, pues tuvo un pico de repente bastante alto en densidad, hubo un pico igualmente en velocidad, pero el campo magnético interplanetario se mantuvo ya con más estabilidad. El día de hoy pues está relativamente tranquilo, no hay grandes cosas. Aquí vemos cómo lo que habíamos comentado, este pico que se ve en el día 16 que hubo, no fue mayor, no hubo mayor, aunque hubo un pico tanto en velocidad como en densidad, no ocasionó grandes cosas. Sí hubo algunas auroras boreales, pero realmente no, nada en realidad fuera de lo normal. Como les decía, el día 15 se veía que podía haber auroras boreales y australes, sobre todo australes, se veía con muchas posibilidades. Y sí las hubo, pero no fueron tan significativas como en otras ocasiones. El día 18 también se marcó que podía haber, como lo vimos, el comportamiento del viento solar y sobre todo el campo magnético interplanetario. Esos incrementos que tuvo, pues se avecinaban tormentas geomagnéticas y muy probablemente auroras boreales. Sin embargo, no fueron tantas. Sí hubo, pero no tantas como hubiéramos esperado. Para el día de hoy, pues en realidad ya bajó bastante. Vemos que casi no hay posibilidades de auroras boreales. Quería mostrarles esto porque hace rato hablábamos también un poco de cómo observamos y estos satélites geoestacionarios, el GOES 18 y el GOES 19, digamos uno de cada lado de la Tierra, geoestacionarios, quiere decir que están están estacionados con respecto al Ecuador, con respecto a la Tierra y siempre están mostrando la misma posición.
pero veamos cómo es la diferencia, cómo es tan diferente lo que ve uno y lo que ve otro. Aquí nos muestra, por ejemplo, cuando hay explosiones, flares en rosa, o cuando hay prominencias en amarillo. Vemos las prominencias típicamente, se ven más en el limbo. Aquí lo vemos, el GOES nos muestra cómo se puede apreciar. Pero hay otra cosa que también fue muy importante, el hoyo coronal, cómo se mantiene, aunque se ve diferente en el GOES 18 que en el GOES 19, pues no, y eso significa que no, que pues vaya, el viento es lo que afecta al viento solar, y no es parejo. Hay diferentes diferencias en el viento solar al pasar por el hoyo. No es exactamente la misma velocidad. Y otra cosa, también en azul nos muestra todo lo que es el cielo quieto. Aquí el cielo quieto en este azul podemos ver cómo aparentemente hay mucha dinámica, pero no en todo el sol. Entonces me gustó esta para que veamos un poco, apreciemos un poco justamente esa diferencia entre el sol dinámico y el sol no tan dinámico. Finalmente quería mostrarles que hace 8 días hubo esta eyección. Ya nos ha explicado Poncho lo que son el canibalismo de eyecciones de masa coronal, y aquí hace 8 días justamente sucedió hubo una eyección de masa coronal, pero enseguida hubo otra que fue más energética y salió con más velocidad. Entonces alcanzó a la primera, y aunque iba en una dirección diferente a la Tierra, y no tuvimos ningún contratiempo con respecto a auroras boreales o a tormentas geomagnéticas. Pero me gustó este video porque ilustra bastante claro lo que alguna vez nos ha explicado Poncho. Y bueno, con esto es lo que quiero terminar. No sé si tengan algún comentario. Sí, Abraham, mira, mencionar que Benjamín Cabeza Durán es quien hizo la referencia del agujero coronal. Y una pregunta en este último video. En teoría, ¿habría potencialidad de las dos eyecciones? ¿Se Pues las dos sumarían? direcciones hubo, una alcanzó a la otra, pero no fueron con dirección a la Tierra. Entonces no tuvimos ninguna afectación. Correcto, muy bien. Ajá, nada más las auroras boreales se vieron un poquito más en Canadá, ¿sí? Se vieron, y muy poca parte en el norte de Estados Unidos. Pero no hubo ese canibalismo que podría llegar hasta en las latitudes de México, de Ecuador y esas cosas. Adelante, Henry. Henry, Don Henry, ¿tiene la mano levantada? Hay que aclarar que debido a esta tormenta que se generó por el impacto de los dos filamentos, hubo un evento energético muy sobresaliente en Estados Unidos. Ellos están haciendo unos estudios de estos impactos, pero desde tierra, en términos de voltaje. Entonces, el doctor Tony Phillips hizo una publicación sobre eso, diciendo que esa tormenta, ahí la tiene Alfonso. Voy a ver mejor que él la explique. Ahí vemos al doctor Rafael Navarro, que desafortunadamente, pues en la pandemia, se contagió de COVID, y pues no pues lo perdimos. Era un doctor mexicano, el doctor Rafael Navarro, bastante, bastante importante. De hecho, hay un monte que ya le pusieron a Marte con su nombre pues en agradecimiento a las investigaciones que él estuvo haciendo. Él hizo varias propuestas respecto a lo que se había investigado de Marte cuando fue el primer programa que llegó a Marte. Y la apreciación que él hizo fue justamente de que había pues ciertos detalles que no se habían tomado en cuenta para decidir o definir si había o no vida en Marte. Y él les demostró que no estaba, que las conclusiones no eran tan exactas, y que había posibilidades de seguir observando, porque definitivamente podría haber vida en Marte, y es lo que él buscaba mucho. Pues no que hubiera o no vida en Marte, pero bueno, más bien dicho, que hubiera o no vida en Marte, de diferente tipo de vida que es la que puede haber, que seguimos con la duda si hay o no vida en Marte, o si o no ha habido vida en Marte. efectivamente, fíjate que nuestro amigo, en paz descanse, Rafael Navarro,
que siempre nos apoyó también a la Red Mexicana de Telescopios y Radiotelescopios desde un principio. Él, por eso puse su foto, porque él fue el que dijo en un momento dado a la NASA, no, no, están haciendo sus pruebas como, pero váyanse a un lugar desértico, váyanse a ese desierto de Atacama, que aquí lo estamos viendo y posteriormente se pusieron esas antenas parabólicas que ustedes pueden ver. Entonces, se hicieron las pruebas en ese que se parece un poquito más, se acerca más al parecido que tiene Marte, ¿sí? Y eso es importante observar, ¿sí? Pero qué ha hecho Atacama en este proyecto ALMA de 66 radiotelescopios, ¿sí? Y que en un momento dado, fíjense que pues empezaron a observar durante 50 horas, ¿sí? Estos 62 radiotelescopios, la actividad solar que sea en nuestra estrella más próxima, la más cercana a nosotros. ¿Cuál es? La próxima Centauri, o Alpha Centauri se llama, ¿sí? Lo estuvieron observando durante 50 horas, pero se dieron cuenta que había una actividad bastante grande, ¿sí? Acuérdense que esta estrella es una estrella marrón, ¿sí? Roja, este, ACM, que es 4.2 años luz de la Tierra, ¿sí? A cuatro años luz de la Tierra. Entonces, o sea que lo que detectaron hace 4 años pasó, ¿estamos de acuerdo? Pero lo hicieron en una forma consecutiva, rápido, 50 horas. Y se dieron cuenta que había casi 500 tormentas solares. En esas 50 horas, 550. O sea, para ser exacto, 463 manchas. Erupciones, tormentas solares o llamaradas, como quieran decir, ¿sí? Y entonces empezaron a observar esto, qué tan activa es y por qué es tan activa. Acuérdense que aquí está en donde se encuentra el desierto de Atacama, ¿sí? Aquí estamos por un lado la cordillera de los Andes, ¿sí? Y del otro lado está el Océano Pacífico. ¿Qué es lo que pasa? Perdón. ¿Qué es lo que pasa? Que en el lado de la cordillera de los Andes no deja pasar nada de agua. Es tan alta que las nubes llegan, pero no traspasan esa cordillera. Por lo tanto, no llueve en este desierto de Atacama. Qué lástima que no esté Mario, porque a lo mejor nos podría decir más que él, como chileno, nos puede decir mucho más de esto que estamos platicando. Y es donde pusieron estos radiotelescopios, ¿sí? Y recuerden que los radiotelescopios deben ser en un lugar entre menos húmedos, mejor. Entre menos húmedos, mejor. Y qué mejor que este desierto de Atacama, que nunca llueve por lo general, ¿sí? Entonces, eso se les hizo bastante interesante y empezaron a observar, han estado observando diferentes cuerpos solares. En esto, lo que nos interesa como, como vamos a decir, tormentas solares y eso en una estrella más cercana, es esta estrella Alpha Centauri, ajá, que es bastante activa. ¿Por qué es bastante activa? Veamos por qué. Sí, veamos por qué. Aquí tenemos esta es la estrella, este es vamos a decir, tu planeta más cercano, ajá, que es Próxima B, ¿sí? Que está muy cercano. Pues algunos dicen que habitable, otros dicen que no tan habitable, pero está viendo esa situación, qué tan, si es habitable, cuánto, pues ya no sería habitable. Con tanta tormenta solar que hay, y a cada momento en 50 horas hubo 463 tormentas solares o llamaradas solares, pues está canijo, ¿no? Entonces, Sí, de ¿qué hecho quiere fue decir? lo que se comentó esta semana de que era muy difícil que pudiera haber vida porque con tanta tormenta solar, con tanta
radiación que está recibiendo, pues sería muy complicado que pudiera haber algún ser vivo. Ah, exactamente, no hubiera nada. Pero fíjense que tiene su núcleo, esta estrella, pero de ahí ya no hay zona radiactiva, sino hay directamente zona convectiva. Y de la zona convectiva sale a la cromosfera, ¿sí? A la fotosfera, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que la zona convectiva es la que genera las líneas del campo magnético. ¿Por qué? Porque se mueven protones o electrones alrededor, se mueven los protones o electrones, y cada vez que hay un movimiento, lo de Faraday, lo de Michael Faraday, hay un campo magnético a su alrededor. Siempre genera un campo magnético a su alrededor. Entonces, ahí, en esa zona convectiva, es bastante convectiva, que llega el momento en que pues genera campos eléctricos tremendos, campos magnéticos tremendos, y que son prominencias, protuberancias, filamentos y bastante actividad dentro de las manchas que hay dentro de esta próxima Centauri, ¿sí? Que llegan todas esas tormentas a la pobre planeta cercano a él, ¿sí? Entonces, entonces, eso es lo que quería comentarles respecto a, fíjense, demasiada actividad en esta más cercana a 4.2 años luz de nuestro planeta, ¿sí? Exacto, 4.2 años luz de nuestro planeta existe esta actividad, y queríamos compararlo con la Tierra, que afortunadamente vivimos pues con un sol tranquilo, con una estrella tranquila, que nos da la oportunidad de estudiarla para estudiar las demás estrellas que hay en el universo, pero también vemos y comparamos con otra, en este caso, pues gracias al proyecto ALMA, que existe en el desierto de Sahara, es lo referente a la actividad que hay. Que no hay zona de radiación, pero hay zona convectiva. Y eso es lo que genera campos magnéticos tremendos, que esté muy activo ese sol o esa estrella que está muy cerca de nosotros. ¿Se tiene algún comentario? Adelante. Es que justamente ha sorprendido esto que está sucediendo, que están encontrando en esta estrella que, por supuesto, como es una estrella marrón, es una estrella realmente aparentemente muy tranquila o muy pequeña, y nos está dando esta sorpresa de toda la actividad que tiene, que pues bueno, vaya, los científicos no lo habían investigado, entonces están muy sorprendidos de este fenómeno que está sucediendo. Porque cualquiera pensaría, es una estrella pequeña, es una estrella roja, marrón, que no tiene casi actividad, o que tiene una energía muy baja, o que tiene una temperatura muy baja, comparada con otras que pensaría uno que las otras tienen mucha actividad, y está sorprendido justamente esta investigación que están haciendo, pues está la sorpresa de toda la actividad que tiene, y sobre todo las tormentas geomagnéticas que le están llegando a este planeta que estaban estudiando, para ver la posibilidad que está dentro de la zona habitable de Próxima Centauri. Exactamente. Fíjate, para que vean nuestros internautas qué tan pequeña es, la masa es aproximadamente un octavo del Sol. La masa, ¿se fijan? Pero en cambio su densidad es 40 veces mayor, ¿sí? Es más densa, pero su masa es la octava parte de la del Sol. Para que nos demos una idea de esto que está pasando. Otra de las cosas importantes que pasaron en estos días, ¿sí? Como ustedes pueden ver, esas son las tormentas geomagnéticas, pero pasan a través de, del subsuelo de la Tierra. Ajá. ¿Cómo llegan las tormentas? No nada más a través de la atmósfera de nuestro planeta, sino también a través de la Tierra, que es lo que nosotros estamos estudiando también, para ver qué es lo que pasó, nada más para que vean como un ejemplo, en Quebec,
en 1989. Pues llegó el momento en que pues llegó esa tormenta solar bastante cargada, pero empieza a ver que atraviesa una zona del precámbrico, pero una roca ígnea del precámbrico, que es completamente una resistencia a la electricidad. ¿Qué es lo que busca? Salir. Y al momento de salir, ¿sí? Pues, ¿por dónde se van? Por los cables de alta tensión, ¿sí? Por los cables de alta tensión. Entonces, se genera un campo magnético y un campo eléctrico muy fuerte, que fueron los que quemaron pues, la planta de Quebec, ¿sí? Y estuvieron 20 horas aproximadamente sin luz y con un frío de la patada, porque no había calefacción. Entonces, imagínense nada más lo que sufrió en ese momento, en marzo de 1909, la ciudad de Quebec. Y es lo que tenemos que estudiar, no nada más por debajo, no nada más por arriba, en la atmósfera, sino también por debajo, que puede haber, pues, algunas rocas, como contienen minerales, pues son conductores de electricidad. Pero cuando no hay, la electricidad busca por dónde salir, y qué mejor por los conductos de electricidad o los cables de alta tensión que existen en la zona. Es lo que quería comenzar a ustedes para platicar con ustedes respecto a esto. ¿Alguna duda, pregunta o comentario, jóvenes? Pues es interesante tu comentario, Poncho, y efectivamente siempre la corriente eléctrica y bueno, como cualquier cosa busca el lugar más fácil, por donde puede irse más fácilmente, puede desplazarse con una forma más sencilla, y en este caso, como tú lo estás explicando muy bien, a través de los cables, es donde hay menor oposición, menor resistencia, y por ahí se desplazó la corriente que generó los campos magnéticos y generó los problemas que sufrió Quebec. Exactamente, ¿verdad? Pero qué bueno, ¿no? Que estamos viendo eso. Es importante que, que estudiemos tanto lo que sucede en nuestra estrella, como lo que sucede en nuestro propio planeta, y que también la electricidad se transporta a través del subsuelo, dependiendo del tipo de roca que exista, ígnea, sedimentaria o metamórfica. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, pues aquí estamos para cualquier duda, comparación. Dejo de compartir para que si alguien más quiere compartir. Pablito quiere compartir para que ya salirme y que entres tú, porque no quiero ver la cara de Celso, de Abraham. Ajá, no. A ver, ya dejo de compartir. Adelante, adelante, Pablito. Eso, Pablito. Bueno, y en este inter me permito también hacer mención de que nos está siguiendo en la red mexicana de telescopios y radiotelescopios Juan Martín Morales Camarillo desde El Marqués en Querétaro. Saludos, Juan Martín. Saludos. Tú nada más te estás paseando por todo el estado de Querétaro, Juan Martín. Hasta envidia me das. Ajá. Porque si no te encuentras en un lugar, te encuentras en otro. Pero qué bueno que te estás distrayendo. Muy Y luego, si me, interesante la de Pablo, ahí se ven muy claramente las prominencias. Y pues no sé si, si hay algo más o ya con esta imagen pues nos despedimos. si me permiten complementar lo que pues, nos ha dicho Alfonso, estoy Ajá. seguro, como anécdota, estoy seguro que al menos los que estamos aquí en una generación más o menos contemporánea, seguramente aprendimos el nombre de Alpha Centauri por una serie pues ya de culto de televisión allá para mediados de los 60s. Bueno, yo acababa de nacer yo. Más o menos, sí, sí. La serie de Irwin Allen, Perdidos en el Espacio. Así es. Sí. Yo fui fan Ya también de esa. dimos ese nombre de esa estrella, ¿eh? Exactamente. Una estrella que de hecho en Estados Unidos no se puede ver porque está demasiado al sur. Sí. Aquí en México sí tenemos la oportunidad de verla. Bueno, por supuesto, nuestros amigos de Ecuador la ven con mucha claridad, pero
En la República Mexicana, no estoy seguro si en el norte de la República sí se alcanza a ver o no se alcanza a ver Alpha Centauri, pero en Estados Unidos no es una estrella que se alcanza a ver, entonces, pues sí, ahí aprendimos, yo también me aprendí y conocí de Alpha Centauri justamente en esa serie, y y era divertido como adolescente, niño, ver ese programa. Sí, exactamente. Fíjense que es algo que se puede ver más en el hemisferio sur. ¿Sí? Por eso los 66 telescopios de Atacama, pues, qué mejor blanco que ese, ¿no? Observarlo. Sí. La próxima Centauri o Alfa Centauri. Ujú. Exactamente. Pues, ¿qué les parece si damos los avisos de la próxima semana? ¿Sí? ¿Cómo ves eso? Adelante. Sí, mira, pero antes permíteme completar aquí A la ver. lista de Maurilia Palestino, de María Yáñez, Susana López, Alejandro Ape, Adi Cita, Weber Espinosa, Ana Francisca Bauer, Yamin Carreño, Reyán Joanchin, quienes están siguiendo la transmisión y les agradecemos lo mismo que al Elbrosia Eguizabal. Gracias por seguir la transmisión. Y ahora sí, Alfonso, si nos da los Pues, avisos que tenemos. Correcto, Celso. Pues se me olvidaba mencionar a nuestra familia de Panamá, la familia Herrera, que siempre nos sigue jueves y domingos a través de nuestro canal, ¿sí? De Facebook, de la Red Mexicana de Telescopios y Radiotelescopios, donde puedes observar y escuchar tu universo, ¿sí? Pues ya que no estuvimos nuestros amigos de Ecuador, de Chile, de Tucson, Arizona, ¿sí? Ahora no se, están de vacaciones, eso sí se vieron su Semana Santa, ¿sí? Pues qué bueno. Pues fíjense que los avisos respecto a eso, ¿qué vamos a tener la próxima semana? Jueves, ajá, jueves 24, ¿sí? De abril, en el cual vamos a tener... Está Jaime Zapata, Está Jaime. sí, que Hola, quiere, a Jaime, lo mejor perdón. tiene cielo para transmitir, había dicho que a lo mejor al final de nuestra transmisión, pues iba a poder compartir. A ver si me Perdón, puedes Ya Poncho. se, ya se, ya se ¿eh? despidió, Pablo. Ah, Ya bueno, se despidió. está bien. Ok. Y entonces, para el próximo jueves 24 de abril, tenemos a las 7 de la noche una tertulia y una observación astronómica, digámoslo así, porque no nomás la Luna, sino tenemos por ahí a Júpiter, Celso, ajá, Sí, eh, es correcto. ajá, tenemos, no sé si a Venus, qué otros planetas podemos observar y platicar sobre, pues esto de la tertulia, eso es lo que se trata, tener una tertulia astronómica y una observación astronómica. ¿Sí? El próximo jueves 24, no se la pierdan, 19 horas los esperamos. Y como siempre, todos los domingos, a través del Facebook de la Red Mexicana de Telescopios y Radiotelescopios, la transmisión del Sol en vivo a las 12 del día. ¿Sí? Aquí estamos para servirles. Muchas gracias por su atención. Les agradecemos siempre, internetos, que nos sigan cada vez que tenemos una transmisión del Sol en vivo. Nos sigan, porque a veces lo tiene Pablo y lo siguen transmitiendo, ¿de acuerdo? Y lo siguen. Y lo tenemos que los jueves nos siguen y que el domingo nos siguen. Qué bueno que nos estén siguiendo cada vez que se nos ocurre hacer una transmisión de algo. ¿Alguien más que quiera decirnos? ¿Decir algo del ¿No? panel? Pues yo creo que no, vamos a agradecerles, como tú estás diciendo, pues muchas gracias por habernos seguido, que no esperábamos el día de hoy tener público, pero bueno que sí es. Sí hubo bastante público, ¿eh? ¿Verdad, Celso? Sí, bastante con interés por los comentarios. Ajá. Pues esperemos que Cristina, que se ve que sabe de esto.
Así es. No sé si se ha puesto en contacto con nosotros o con cualquiera de nosotros. Pablo, tú decías que por medio del Messenger, ¿no? Pablito, Eh, para que por Messenger, medio del Messenger se ponga en contacto con y nosotros. ahí sí es Es importante que la se misma pongan chica de acuerdo los que que hace quieran tiempo participar. estaba con nosotros, que me iba a mandar algún comentario a través de la red, ¿o no? O me estoy confundiendo con otra. ¿No? Henry, adelante, Henry. Ya, Recuérdate oigan, que, estamos recuerda, diciendo que no te... Y de Colombia tenemos desde Medellín, Colombia, a John Henry, Chihuahua. Adelante, muchísimas Henry. gracias. Recuerda, Alfonso, que yo te escribí en estos días que una persona está interesada en una capacitación para sus estudiantes que escribió por el interno de la red, para que lo tengas presente. Ah, de veras que sí, sí me dijiste eso. Ok. Busco, en una transmisión de Pablito, ¿puso algo o qué? ¿O de nosotros? No, el copio fue por el chat de la red, por el chat interno. Él hizo un comentario ahí. Sí, en una de las dos de los domingos. Ah, ok. Para buscarlo y claro, claro que sí. ¿De dónde, de qué nacionalidad es? No sé de qué país será, pero puede ser mexicano, no sé de quién será. Ah, ok. Lo checo y vemos qué onda, ¿no? Ahorita que tengo Bueno, tiempo. pues oportunamente aquí por estas transmisiones tendrán la información completa y de momento agradeciendo la presencia de los internautas, no me resta más que a nombre de este equipo darle las gracias por seguir esta transmisión y nos vemos en la próxima. Que sigan Feliz Nos pasando tarde. vemos, buen este domingo. fin de semana. Excelente, buen Nos domingo. vemos. Gracias por estar con nosotros.